viendo algunas publicaciones de nuestro hermano Bienvenido en el internet, y los que lo tienen, ¿verdad?, en amistad, habrán visto que el hermano pues ha estado, ¿verdad?, publicando, compartiendo sobre las herejías, sobre la apostasía que estamos viendo en estos tiempos, hermano. Y son cosas sorprendentes, ¿verdad? Son cosas que uno ni siquiera puede imaginarse que sucedan en un templo, ¿verdad?, de donde se alaba, donde se supone, ¿verdad?, que se viene a alabar a Dios. Y hermano, pues se entristece en nuestro corazón, ¿verdad?, de ver la condición de la iglesia en este tiempo. Pero pues todo eso está profetizado, hermano, ¿verdad?, que la apostasía iba a llegar, ¿verdad?, y que pues lo que nos queda a nosotros, hermanos, que nos han alcanzado estos últimos tiempos es velar, ¿verdad?, de ser sobrios, ¿verdad?, y permanecer en el Señor, en la palabra, ¿verdad?, como dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5. Hermanos, son cosas tremendas, por decirle una muy, ¿verdad?, sencilla, porque hay cosas peores. Tal Jesús Adrián Romero, comparando a nuestro gran Dios, el poderoso león de la tribu de Judá, hermano, con un león que sale en una película llamada Las Crónicas de Narnia, que, hermano, para comenzar esa película un cristiano no tiene ni por qué verla, ¿verdad?, porque es una película muy endemoniada, hermano. Yo no la he visto cortos, pero, hermano, el hombre, ¿verdad?, comparando a nuestro Dios con un león de esa película. Y otras cosas, hermano, otras cosas, ¿verdad?, que enseñan en los púlpitos, que las hablan, y que las almas débiles, que las almas, ¿verdad?, inconstantes, pues se las comen, ¿verdad? Muchos las toman, y pues es triste, hermano, es triste. Pero meditando en todo esto, el Señor me daba este versículo que leímos de Apocalipsis 2:14, lo voy a volver a leer. Dice, en el nombre de Jesús: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balaam a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación, ¿verdad? Leyendo esto, me pregunté, ¿y cuál es esta doctrina de Balaam? ¿Quién es Balaam? ¿Verdad? Balaam es muy conocido, y mucho del pueblo de Dios recordará, ¿verdad?, una cosa que sucedió cuando se habla de él en el Antiguo Testamento. Ahorita vamos a ir para allá, sobre que una mula, ¿verdad?, le habló con voz humana, ¿verdad? Pero, hermano, ese pasaje nos revela cosas tremendas, hermano. Y vamos a irnos, ¿verdad?, para introducir el tema, al libro de Números, en el Antiguo Testamento, Números 22, y vamos a leer solamente 6 versículos. El resto de la historia se lo voy a dejar de tarea. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer los primeros versículos del 1 al 6. En el nombre de Jesús. Números 22, del 1 al 6. Lo vamos a leer alternadamente. Amén. Partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho, y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Por tanto, envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río, en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen, diciendo: un pueblo ha salido de Egipto, y he aquí cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. Unidos, ven pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra,
pues yo sé que el que tú bendigas será bendito y el que tú maldigas será maldito, ¿verdad? Entonces de aquí, hermano, empieza este pasaje, ¿verdad? Y se la pasa Balaam tratando de maldecir al pueblo, mas no puede, porque Dios tiene bendecido a su pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Pero hermanos, en esta porción bíblica, ¿verdad?, se nos revela la astucia, se nos revela los planes del enemigo, ¿verdad?, de que anda buscando cómo hacer caer a su pueblo, cómo retirarlo de la gracia de Dios, ¿verdad? Y pues es muy importante para nosotros, ¿verdad?, conocer las maquinaciones del enemigo. Dice la Biblia que no debemos de desconocerlas. ¿Cuántos dicen amén? Y esta porción bíblica, hermano, tiene, ¿verdad?, una importante aplicación para nosotros hoy. Como les digo, nos muestra, ¿verdad?, una estrategia maligna que desencadenó en un solo día, hermano, la muerte de miles y miles del pueblo de Israel, del pueblo de Dios, ¿verdad?, que los hizo, ¿verdad?, caer en pecado, en decadencia y en muerte. Hoy es vital para nosotros, hermano, descubrir esa hábil y tramposa maquinación diabólica, porque puede, hermanos, encubiertamente, solapadamente, como a los israelitas, arrastrarnos hacia el error, ¿verdad?, y a pecar en contra de Dios. Como les decía, este pasaje es muy conocido por ese incidente que sucedió de que una asna habló con voz de hombre a un materialista profeta, ¿verdad? Ahora vamos a ver por qué. Pero la principal esencia de esta enseñanza, hermano, que nos da aquí la palabra, ¿verdad?, es la influencia espiritual, ¿verdad?, que ejerce en estos días lo que llamaré la sombra de Balaam, ¿verdad?, porque está vigente en este tiempo, hermano, ¿verdad? Okay. Gloria al Señor. Y esta sombra de Balaam, hermano, es una influencia que opera, ¿verdad?, entre y contra nosotros, ¿verdad?, contra el pueblo de Dios. Es una influencia tan espiritual, ¿verdad?, como destructiva, que si no la combatimos, hermano, ¿verdad?, nos puede empujar hacia el error. Pero ¿quién era este Balaam? ¿Verdad? Vamos a ver un poco sobre quién era Balaam, ¿verdad? Este hombre provenía de Mesopotamia, ¿verdad?, cerca del río Éufrates, y era, hermanos, muy estimado por los moabitas y madianitas por sus poderes sobrenaturales. Balaam es uno de esos extraños personajes, hermano, ¿verdad?, complejos en la Biblia, que ha generado pues algunos debates, ¿verdad?, de si era un verdadero profeta o si era solamente un adivino, ¿verdad? No es mi intención tratar ese tema en esta ocasión, pero la Biblia, hermano, nos da testimonio de que este hombre no era aprobado delante de Dios, y lo vamos a ver más adelante. Amén. Gloria al Señor. Todo comenzó, hermano, en el tiempo de Moisés, en los días de Moisés, cuando Balac, rey de Moab, ¿verdad?, atemorizado por esa marcha triunfal de Israel, ¿verdad?, mandó buscar a este hombre Balaam, ¿verdad?, para pedirle que maldijera a este pueblo. El enemigo, hermano, tiembla cuando ve avanzar al pueblo de Dios, cuando ve que marcha victorioso, amén, acompañado de su gran Dios y poderoso rey, amén. Y este hombre, el rey de Moab, tembló, hermano, cuando vio y supo y oyó de las victorias que Jehová de los ejércitos le había dado a su pueblo. Amén. Así tiembla también, hermano, cuando ve el avance de la iglesia por este mundo y trata de derribar y de destruir, ¿verdad?, el avance de la iglesia, pero hay poder en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Vamos a leer el versículo 6, dice: ven, lo que dijo este rey de Moab, ven pues ahora, le dijo a Balac, te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo, quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito y el que tú maldigas será maldito. Amén. Balaam, ¿verdad?, escuchó esta invitación, ¿verdad?,
y fue y le preguntó al Señor, hermano, si lo podía hacer. ¿Y qué le dijo el Señor? El Señor le dijo que no fuera. Vamos a ver en el versículo 12, dice: entonces dijo Dios a Balaam: no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Amén. Amén. Balaam, hermano, fue alquilado para maldecir a Israel. Dice la palabra en Deuteronomio 23, 3 y 4, dice: porque alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Beor, de Petor, en Mesopotamia, para maldecirte. ¿Verdad? Es necesario decir, hermano, que este Balaam ignoraba, entre muchas otras cosas, ¿verdad?, acerca de los pensamientos de Dios, hermano, ¿verdad? Tal vez él pensó que debía maldecir a este pueblo porque como Israel, ¿verdad?, conocemos, pues era un pueblo pecador, hermano, y tal vez sí pensó que podía maldecirlo porque Israel se lo merecía. Amén. Pero no conocía, hermano, los propósitos del Señor, ¿verdad? Y no sabía que Dios puede proveer justicia para salvar a los pecadores que creen en Él y con todo eso seguir siendo justo. Amén. Dios tenía propósitos para Israel, hermano, ¿verdad? Y Él no iba a obstaculizarlos. Entonces, hermano, por ganancias se dejó alquilar, y la Biblia es clara con relación a este error. En Judas 11 dice: ay de ellos, porque se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Amén. Él aceptó las dádivas, ¿verdad?, el dinero, los regalos que le daban para tratar de maldecir al pueblo de Dios. Amén. Balaam, hermano, era un falso maestro, ¿verdad? Aunque fue llamado profeta en algunas porciones del pasaje, era un falso maestro, y vamos a ver por qué. Amén. Ahí en Apocalipsis 2:14, donde leímos, dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Satanás, hermano, busca y buscará la maldición del pueblo de Dios desde adentro, ¿verdad? Trata por una y otra forma de hacerlo, hermano, ¿verdad? Y trata de colarse para maldecir al pueblo del Señor. Pero hay poder en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, la pregunta es: ¿dónde se originó este plan maligno, este plan destructivo? Obviamente en el infierno, ¿verdad? Pero ¿en qué mente? En la mente de Balaam. Este profeta que se dejó alquilar, ¿verdad?, que si bien no pudo maldecir al pueblo, se las ingenió para destruirlo, hermano, de otra manera, en otra magnitud. Amén. La Biblia nos muestra el resultado de su plan. En Números 25, 1 al 3, versículo 9 dice: y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel, y murieron de aquella mortandad 24,000. Santo Dios. Esta doctrina, hermanos, es el medio engañoso que finalmente Balaam enseñó a los enemigos para destruir al pueblo de Dios. Como no pudo maldecirlo, buscó corromper, hermano, al pueblo del Señor, ¿verdad? Y le aconsejó a este hombre, ¿verdad?, que mandara a sus mujeres a tentar al pueblo, a incitarlos al mal, a la idolatría, a la fornicación, ¿verdad? Porque sabemos que los cultos paganos de aquellos tiempos y todavía hoy, ¿verdad?, tenían mucho que ver con cosas sexuales, hermano. Y el pueblo pecó delante del Señor. Bendito sea el Señor, gloria a Dios. Balaam sabía que si los israelitas tomaban para sí las mujeres moabitas, perderían su posición de pueblo escogido y apartado. Porque Dios mandó, hermano, al pueblo de Israel, ¿verdad?, que no tomaran mujeres extranjeras, que se apartaran de los moabitas y de muchos otros pueblos, hermano, porque tenían tradiciones, tenían costumbres tremendamente paganas, ¿verdad?, que Dios las aborrecía. Y
Israel era un pueblo escogido, apartado, hermano, amén, que no se podía contaminar con este tipo de cosas, ¿verdad? Y el Señor se los advirtió, y este hombre Balaam lo sabía. Bendito sea el Señor. Dios se refirió a esta estrategia de Balaam, hermano, cuando le ordenó a Moisés hostigar y destruir a los madianitas de esta manera. Ahí mismo en Números 25:18 dice: por cuanto ellos afligieron a vosotros con sus ardides, con que os han engañado. Un ardid, hermano, dice el diccionario, que es una palabra pues no muy usual, la busqué en el diccionario y dice que es un artificio, un medio empleado hábil y mañosamente para el logro de algún intento, ¿verdad? Entonces fue una mañosada, hermano, fue algo, ¿verdad?, tremendo que tramó este hombre para hacer caer al pueblo del Señor. Balaam, ¿verdad?, amó su propio provecho, ¿verdad? Este es el que llamamos el camino de Balaam, el que llama la Biblia el camino de Balaam. Es la senda que busca el profeta asalariado, hermano, ¿verdad?, que solo quiere hacer negocios con su don, que no es de él, ¿verdad? Los que tienen, ¿verdad?, los que tienen dones, ¿verdad?, no son de nosotros, hermano, vienen de Dios y son para edificación del pueblo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Pero es la postura, hermano, que han elegido hoy muchos maestros apóstatas, ¿verdad?, buscando dinero, buscando fama, buscando popularidad, aplauso, amén, y lo estamos viendo en muchos lugares para tristeza, ¿verdad?, nuestra. En 2 de Pedro 2:15 dice: han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Amén. Ahí vemos, hermano, nos dice la Biblia que Balaam era un falso maestro. Bendito sea el Señor. Pero también, hermano, Balaam es el antiguo asesino, ¿verdad? Era un asesino, fue un asesino. ¿Por qué? Porque con sus enseñanzas, hermano, mató a miles de los hijos de Israel. Amén. Aconsejó a Balac premeditadamente que indujera a los israelitas a participar de fiestas paganas y a cometer fornicación para que fueran eliminados por Dios. Esto se revela claramente, hermanos, aquí en la Biblia, en Números 31:16. Dice: he aquí, por consejo de Balaam, ellas, ¿quiénes? Las mujeres moabitas, fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Amén. A sabiendas sedujo y mató, ¿verdad?, a estas almas inconstantes, hermano. Por eso digo, Balaam es un asesino, es asesino, fue un asesino. Pensemos en esto, ¿verdad? Lo que nos dice la Biblia: el diablo es homicida. Amén. Y sus hijos también. Hijos del diablo, suena fuerte, hermano, ¿verdad? Y pensamos que son los paganos, que son los incrédulos. Pero, hermano, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, les habló directamente a los judíos religiosos, a los que no creían en Él, ¿verdad?, y que practicaban una religión. Les dijo, allá en San Juan 8:44: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Amén. Al principio les dije, ¿verdad?, que la sombra de Balaam se encuentra en este tiempo, ¿verdad? Pero ¿dónde está? ¿Cómo se manifiesta? La Biblia nos revela, hermano, claramente, ¿verdad?, en algunos pasajes, ¿verdad? En cada uno de ellos las Escrituras nos advierten en forma concreta, amplia y detallada acerca del proceder de los falsos maestros apóstatas, ¿verdad? Como muchos que hay hoy, que como Balaam transitan por ese camino, cometen su error, practican su doctrina, no afuera de la iglesia, hermano, sino dentro, encubiertamente, subliminalmente, como usted lo quiera llamar, pero desde adentro. En 2 de Pedro 2:1, versículos 2 y 3, dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros
que introducirán herejías destructoras y muchos seguirán sus disoluciones, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. ¿Verdad? Si pudiéramos describir, ¿verdad?, brevemente, para entender quiénes son estos, ¿verdad?, los que podríamos decir imitadores de Balaam, son aquellos hombres y mujeres, hermano, que hasta los podemos llamar herejes. ¿Verdad? Una herejía es errar en materia de fe, estar equivocado, hermano, en materia de la fe. ¿Verdad? Que han hecho del evangelio su medio de vida. Aquí no importa la apariencia de piedad, la reputación, lo bonito que cante, el tamaño de la congregación, pues predican, enseñan para sacar su propio provecho. Dicen servir a Cristo con el único afán de obtener ventajas personales. Como ya dijimos, aplausos, reconocimientos, dinero, automóviles, aviones. Hermano, hay hombres de estos predicadores que tienen hasta jets privados, amén, y cosas, hermano, increíbles, ¿verdad? Beneficios materiales en todas sus formas y medidas. Muchos operan en modernos templos de cristal, ¿verdad?, abarrotados de personas. Despliegan sus estrategias en famosas congregaciones, en la televisión, ¿verdad?, por internet, ¿verdad?, por la radio, ¿verdad? Y pueden predicar hasta fervientemente, hermano, y exponer y defender sus enseñanzas sin decir, ¿verdad?, que tienen títulos teológicos y pueden decir lo que quieran, pero están apartados, hermano, de la verdad. Amén. Muchos lo harán a sabiendas, pero otros tal vez engañados a sí mismos. De todas maneras, hermanos, el resultado es el mismo. Judas dijo en su epístola: son árboles otoñales, muertos, sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, cuya boca inflada habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho, estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Son aquellos, hermanos, que se apacientan a sí mismos. Los falsos maestros siempre, con sus doctrinas equivocadas, conducen irremediablemente a la perdición. Alientan lo que Santiago llama el adulterio espiritual, la amistad con el mundo, esa enorme enemistad con Dios. Enseñan, entre otras cosas, a conformarse con este mundo, al igual que Balaam. Seducen y matan a las almas inconstantes. Yo le doy gracias al Señor, ¿verdad?, porque gozamos, hermano, en este lugar de una sana doctrina. Amén. Donde no se nos solapa, donde no se nos sobe el lomo, hermano, sino que se nos corrige, se nos enseña. Amén. Me gozo, hermano. A veces no es fácil, pero la Biblia dice que mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Amén. Que fieles son las heridas del que ama. Bendito sea el Señor. La Biblia, ¿verdad?, nos da evidencias de las falsas enseñanzas de Balaam. En los capítulos 23 y 24 del libro de Números, Balaam profetizó, ¿sí? Profetizó contrariamente a lo que quería Balac. 4 veces profetizó bendición sobre Israel, ¿verdad? Y profetizó sobre las justicias de Jehová, que iba a venir, ¿verdad?, el Salvador. En Miqueas 6:5, ¿verdad?, vemos la confirmación. Y recibió palabras de Dios, hermano. Pero Balaam estaba contaminado, adulterado, corrompido por costumbres paganas y apetitos materiales. Balaam es un claro ejemplo de lo estéril que es, hermano, el simple conocimiento de Dios aquí, ¿verdad?, cuando no está acompañado de un sincero deseo de obedecerle. Amén. El Señor lo dijo en su palabra, ¿verdad? Balaam decía que solo hablaría lo que Jehová le dijere, pero ¿verdad quería hacerlo? No, hermano, él quería hacerlo malo en su corazón, ¿verdad? Quería hacerlo malo, hermano. Quería maldecir al pueblo de Israel y quería recibir esa ganancia, ¿verdad? Porque cuando Dios te dice no, ¿por qué le tienes que volver a preguntar? ¿Verdad? Y él le volvió a preguntar a ver si Dios cambiaba de parecer, ¿verdad? El Señor que conoce las intenciones, nosotros no, pero Dios sí las conoce, hermano, ¿verdad? Por eso se encendió en ira cuando este hombre fue, ¿verdad?, con aquellos que lo llamaron. Hermano,
¿podemos nosotros estar recibiendo falsas enseñanzas? ¿Cómo podemos saberlo? Por las evidencias, ¿verdad? Por los frutos, dijo el Señor. Amén. Algunos piensan que las señales milagrosas son suficientes pruebas de autenticidad en el ministerio de alguien. Pero hermano, recuerde, Balaam profetizó, ¿verdad? Pero su camino era perverso delante de Dios. Jesús nos enseñó que por los frutos conoceríamos a los verdaderos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y cuáles son esos frutos? Las evidencias. ¿Son los milagros? No, hermano. Dios sigue haciendo milagros. Y sí hay profetas verdaderos de Dios. Amén. Pero muchos, hermano, en aquel tiempo dirán: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos milagros en tu nombre. ¿Y qué les va a decir el Señor? Por su camino de maldad les va a decir: apartaos de mí, hacedores de maldad. Amén. Gloria al Señor. Muchos, hermanos, ¿verdad?, usan esos vestidos de ovejas, ¿verdad?, de los cuales habló Jesús, pero por dentro están corrompidos, son lobos rapaces. Gloria.